Para los que estuvieron ya a la mañana, ya le conocen al doctor, al ingeniero forestal Rodolfo Martiarena, que ahora su tema va a ser taller sobre manejo de las plantas post-floración. Queda a su cargo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. No sé si estuvieron todos a la mañana. Sí, ¿estuvieron todos? No, hay gente que no. Bueno, entonces, igual vamos a ver todo lo de la mañana, tratar de aplicarlo acá. ¿Sí? Exacto, para ver si podemos fijar esos mínimos, son mínimos conceptos. Yo a la mañana les decía que cultivar orquídeas no es difícil, sino distinto. Entonces, bueno, tratemos de aplicar eso distinto, tratemos de aplicarlo acá. Bueno, ¿cuál es la idea de ahora? Tomar una planta, o sea, yo les decía hoy en la mañana, nosotros compramos la planta florecida, la llevamos a la casa, a la oficina, disfrutamos la floración. Una vez que termina la floración, nosotros tenemos que intervenir sobre la planta. Esa es la idea. Esta veo que ya tiene aparentemente o varios años, ha sido trasplantada hace poco, pero la vamos a desarmar. Quizás no meritaba desarmarla, pero a los fines prácticos la vamos a desarmar. Entonces, ¿qué es proceder sobre la planta? Hacer esto, literalmente, desarmarla. Yo les decía, no sabemos el sustrato que tiene la planta. Bueno, está bien agarrada, así que bien, viene muy bien. Cuando veíamos la parte de sanidad, les decía que una de las principales causas, que había dos géneros de hongo principalmente, que atacaban las raíces y nos terminaban la planta. Yo les decía que si la planta que nosotros compramos, muchas veces cuando es una phalaenopsis, viene con musgo sphagnum, es muy probable que tengamos raíces podridas. Entonces, en caso de tener raíces podridas, que no es el caso de esta planta, tiene algunas raíces deterioradas, pero no están podridas ni se ve que haya un agente, un patógeno ahí. Cuando hablamos de las raíces de las orquídeas, fíjense, acá hay un ejemplo muy clarito. Nosotros decimos las raíces de las orquídeas y nos ponemos contentos cuando vemos esto, el velamen, eso blanco que vemos ahí es el velamen de la orquídea, y la parte meristemática, digamos, del crecimiento es esta punta verde, esta puntita verde. Y cuando vemos eso, nos ponemos contentos, porque decimos nuestra planta está bien. Ahora, la raíz, propiamente dicho, es ese hilito que se ve ahí adentro. La raíz no es todo esto. Eso blanco que nosotros vemos es tejido parenquimático. Es tejido, digamos, de acumulación de agua, acumulación de nutrientes. Entonces, eso no, o sea, adentro de eso está la raíz, que es que está acá. Entonces, si nosotros tenemos una raíz así, ¿sigue funcionando? Sí, sigue funcionando esa raíz. Nada más que no tiene ese tejido de reserva que tiene esta hoja. Entonces, esta planta, nosotros la vamos, supuestamente si teníamos raíces afectadas, no sé, la tijera... Bueno, si tuviésemos raíces afectadas, yo les decía, algo que no solemos hacer todos los orquideófilos, la mayoría no lo hacemos, y las tijeras generalmente o los elementos de corte que usamos son nuestros aliados. Entonces vamos por una planta, cortamos una hoja, vamos por otra planta y cortamos otra hoja, y lo peor que hacemos, ay, estaba cerrado y es lo peor que hacemos porque así nosotros transmitimos todas las enfermedades. Entonces no nos cuesta nada tener un algodoncito en el vivero, tener alcohol. Si es alcohol 70 mejor. ¿Por qué alcohol 70 que por ahí tanto aprendimos a utilizar en la pandemia? Porque tarda más en evaporarse, pero el efecto es el mismo sobre los agentes patógenos. Si tenemos alcohol puro, lo podemos hacer con alcohol puro, pero si no, alcohol 70. Simplemente limpiar sobre todo la zona del filo. Yo ahora porque estamos haciendo la práctica, pero también tenemos que desinfectarnos las manos, y de esta manera no vamos a transmitir enfermedad. Entonces, en este caso no amerita cortar raíces, pues ya dijimos que no tiene raíces feas, ni tiene agentes patógenos a la vista, pero si tuviese raíces feas, nosotros cortamos esas raíces feas, ¿sí? Una vez que cortamos esas raíces feas, tenemos que plantar. Esta la plantamos. La recomendación,
la maceta en la que estaba, ¿se puede seguir usando? Sí, se puede seguir usando, pero la tendríamos que desinfectar. El sustrato se puede utilizar, en este caso, el sustrato está, bueno, a medias en realidad. Fíjense que lo que más se nota son las piedras, que es material inerte. El sustrato, propiamente dicho, tiene bastante sustrato deteriorado. Si miran acá, hay mucho sustrato fino. Y eso es lo que nosotros teníamos que evitar. ¿Se acuerdan que yo les mostraba las macetas o el tipo canasta? Bueno, esas son las ideales, porque en la medida que el sustrato se va degradando, cuando regamos, ese sustrato degradado comienza a irse de la canasta. Entonces, esta maceta no la vamos a volver a utilizar porque podríamos tener algún agente patógeno. Vamos a utilizar otra maceta. ¿Se acuerdan que yo les decía? Podemos utilizar cualquier tipo de maceta. Ahora, la maceta la tenemos que acondicionar. ¿Y qué significaba acondicionar la maceta? Perforar. Entonces, para eso, una herramienta muy útil es el soldador de estaño. Con esto, una vez que caliente, vamos a poder perforar toda la maceta y vamos a poder plantar luego nuestra planta. ¿Se puede hacer con otros elementos? Sí, claro que se puede hacer con otros elementos. Si nosotros no tenemos un soldador de estaño, no es un elemento caro, es relativamente barato el soldador de estaño, pero podríamos hacerlo con un alambre, calentamos un alambre o un punzón y perfectamente lo podríamos estar haciendo. Bueno, este tarda un ratito en calentarse. A las cuestiones prácticas sabemos que tenemos que perforar la maceta. Entonces vamos a suponer que tenemos nuestra maceta perforada. Ya está perforada. Ya la perforamos a la maceta. Vamos a ir calentando el cuchillo, chicos. Me parece que sí, que va a ser más productivo. Pero la cerámica ya viene todo peleado. Claro, si nosotros compramos una canasta o compramos una maceta de cerámica ya perforada, le evitamos esto. Sí, exacto. ¿Desde que se traía de cerámica o no? No, si ponen bueno, si quieren ya para que quede plantada, traemos una. Cerámica. De madera. Sí. Les decía hoy en la mañana, a mí lo que me gusta utilizar es corteza de pino mezclada con carbón vegetal, con telopor, en su defecto. ¿Podemos hacerlo solo con corteza? Sí, claro que podemos. Solo que tenemos que estar atentos, yo les decía hoy. Muchas veces pasan 2 años, decimos, bueno, cambiar el sustrato a los 2 años. A veces no lo hacemos, porque tenemos 40 plantas, 50 plantas, venimos en exposición y seguimos comprando. Bueno, entonces no cambiamos el sustrato a los 2 años, se nos empieza a deteriorar, esto se empieza a degradar porque es materia orgánica, no es otra cosa, entonces se empieza a degradar. ¿Qué pasa? Empezamos a tener mucho sustrato fino. No sé si recuerdan que yo les decía, plantas de raíces finas con sustrato fino, plantas de raíces gruesas con sustrato grueso. ¿Qué es raíces finas y raíces gruesas? Bueno, Miltonia, por ejemplo, la Flavensen que tenemos acá en la región, es raíces finas. Una Cattleya y una Phalaenopsis son raíces gruesas. Entonces, utilizamos sustrato grueso. ¿Cuánto es grueso y cuánto es fino? Bueno, cada uno tiene sus preferencias en cuanto al sustrato. Esto estaría bien para por ahí un poquito grande, pero se puede utilizar perfectamente para las plantas que tienen raíces gruesas. ¿Se puede poner una planta de raíces finas con sustrato grueso? Sí, generalmente sí, porque lo que buscamos es la aireación. Entonces, lo que pasa es que por ahí podemos llegar a tener excesiva aireación en las raíces finas. No le va a hacer nada a la planta. Ahora, a la inversa, ¿podemos poner una planta de raíces gruesas en sustrato fino? No conviene, porque va a perder mucha aireación. Entonces conviene poner sustrato grueso. Acá hay piedra, ¿sí? Piedra común. Bueno, yo a veces, no siempre, si la maceta por ahí es muy liviana o la maceta es chica en relación a la planta, me gusta ponerle piedra abajo por 2 motivos. Uno, para que sea más permeable, que no se tapen los agujeros, y otro, para que le haga de contrapeso. Entonces, cuando ponemos la planta, después, sobre todo esas plantas que tienen varas muy largas y después tienen mucho peso hacia un lado, teniendo piedra por ahí les ayuda más. Entonces, suelo ponerle, no siempre, porque a mí me gusta mucho más las plantas colgadas que apoyadas. Entonces, cuando colgamos plantas, depende de dónde lo estamos haciendo, esto tiene mucho peso. ¿Puede hacer de cerámica también? Sí. Exacto, es lo mismo. Si ven en la exposición, hay una teja con una orquídea, fíjense cómo se agarró de la teja.
todo lo que es cerámica, teja, entonces anda perfecto. Quizás para esto anda mejor la teja, por ejemplo, si tenemos teja vieja, que esta piedra. Pero bueno, Y no necesita solamente apoyo, para agarrarse nomás necesita. Yo tengo sobre el tronco bien, de pino, así. Todo así pedazos, por eso exacto. me da maravilla. No me ingreso nada de esta manera. Muchas veces se confunde a las orquídeas y le decimos plantas parásitas. Mucha gente le dice plantas parásitas. No son parásitas, son epífitas. La planta parásita, ¿cuáles son las plantas parásitas? Aquellas que introducen las raíces dentro de un tejido del vegetal y le succionan al vegetal. Es una planta parásita. Entonces, las orquídeas, cuando les digan son parásitas, no son parásitas las orquídeas, son epífitas. Y siempre tienen que contrarrestar con los claveles del aire, por ejemplo. Que también dicen, son parásitos los claveles. No son parásitos, son epífitas. Si no, nada mejor que los ejemplos de los cables de la luz. No tiene de dónde absorber nada, entonces no es parásito. Sí es cierto que en el arbolado urbano a veces los claveles del aire hacen desastre, en algunos lugares, sobre todo en zonas templadas, terminan matando los árboles. Pero no lo matan porque le parasitan, lo matan porque en realidad le empiezan a hacer disminuir la superficie de fotosíntesis que tiene el árbol y termina muriendo por eso, pero no porque le parasitan. Entonces no son parásitos. Bien, le pusimos piedra abajo, le pusimos sustrato y ahí apoyamos la planta. Siempre tratemos de, cuando vamos a poner una planta, que no nos quede, muchas veces vemos plantas que quedan enterradas en la maceta. Tratemos que quede al límite en lo posible, quizás 1 centímetro por debajo, pero no mucho más. Pregunta. Sí. ¿No parece mucho para otras macetas la cantidad? Podemos partir en dos. A ver, bueno, perfecto. Viene bien la pregunta, quizás antes de plantar. Hoy no vimos, por una cuestión de tiempo a la mañana, crecimiento simpodial y crecimiento monopodial. Pero habló de eso. Claro, pero lo pasamos muy rapidito en realidad. Esta planta tiene crecimiento simpodial. ¿Qué significa? Que acá tiene un rizoma que rastrea, nada más que un tallo rastrero, que en este caso, cuando nosotros hacemos el manejo de catrellas, si ustedes me dicen a mí si la quiero dividir, yo esta planta no la dividiría. De última le pongo en una maceta más grande. ¿Pero por qué tiene rizoma? No, el rizoma porque la planta tiene un sentido de avance de crecimiento. Entonces, en este caso está creciendo hacia acá, acá vemos las raíces, esto es la última hoja que emitió, el último pseudobulbo, entonces tiene este avance de este sentido de crecimiento. ¿Qué hacemos cuando tenemos plantas grandes y nosotros queremos generar más frentes florales? Le cortamos el rizoma al 100%, cortárselo entero. Es decir, pero la planta, por ahí yo les decía, esto no conviene cortar porque nos van a quedar 2 plantas muy pequeñitas. La teoría dice que con 5 o 6 pseudobulbos ya podemos dividir, o sea, yo la podría dividir acá. Pero para mí es muy poquito, el año que viene va a florecer con una pequeña flor, una pequeña vara, vamos a tener que esperar otro año más. Esta planta, no sé, puede llegar a emitir 2 o 3 pseudobulbos por año como mucho. Entonces no conviene, yo no la dividiría. Sí, y viene muy bien tu pregunta, quizás tenemos que haber puesto en una maceta un poquito más grande. Cuando la vamos a poner en la maceta, yo lo había hecho de forma inconsciente, por eso me viene muy bien la pregunta, siempre el sentido de crecimiento, lo ideal es que quede al centro, un poquito más del centro de la maceta. Que no quede apoyado el sentido de crecimiento, porque ¿qué va a pasar el próximo año? Dijimos cambiar sustrato 2 o 3 años. Entonces el próximo año va a emitir el pseudobulbo acá y el próximo año lo va a emitir acá. Ya le estamos forzando que el próximo año esta planta saque las raíces afuera y los pseudobulbos se salgan por afuera. Hay muchas plantas y muchos orquidófilos que les gusta manejarlas así, después todas las raíces pegadas en la maceta. Yo prefiero una maceta grande. Ahí viene también el tema si le ponemos una maceta justa o una maceta más grande. Yo siempre digo, copiemos a la naturaleza. Si esta planta está pegada en un árbol, no tiene límite en las raíces. Se expande libremente y va a florecer perfectamente, no tiene inconvenientes. Entonces, yo prefiero maceta grande. ¿Qué pasa? ¿Por qué la teoría de la maceta chica? Para mí, porque le generamos una situación de estrés. Y generalmente los Cymbidium, ahora cuando desarmemos ese, es muy probable
por ahí ese quizás todavía un poquito chico, pero es muy probable que se esté ocupando toda la maceta. Entonces nosotros le generamos una situación de estrés y todos los vegetales, cuando se ven amenazados, tienden a reproducirse. ¿Qué significa? Que va a florecer. O sea, ¿qué es la reproducción de una planta? Primero florece y después intenta reproducirse. Entonces, bajo una situación de estrés, muchas veces generamos la floración. Entonces, a veces puede pasar más por una cuestión comercial. Yo le pondría una maceta más grande para que no tenga límite de estrés. Hoy vamos a utilizar esta como si fuese la idea. La hoja que ya floreció, ya no florece nunca más. Tiene que nacer una nueva. Esto, a ver, también, viene bien esa pregunta también. ¿Conviene cortarlo o no conviene cortarlo? Yo a veces en esta planta yo lo dejaría, porque nosotros cortamos y estamos generando un poco de ingreso infeccioso. Entonces, no conviene cortarlo. ¿Son órganos de reserva? Sí, algo reserva. Todos los vegetales, vamos a suponer, pensemos en un árbol del arbolado público, cuando las hojas, va a entrar el otoño y la planta va a secar las hojas, ¿qué hace el árbol? Automáticamente esos nutrientes los redistribuye dentro de la planta. Toma los nutrientes de esa hoja y los utiliza o los manda a los órganos de reserva o los manda para otra función. No es que la hoja cuando va a caer tiene la misma cantidad de nutrientes que cuando estaba verde. Entonces, la planta es inteligente, sabe lo que tiene que hacer. Si vemos algún pseudobulbo que por ahí esté muy feo, conviene cortarlo. Si nosotros el año próximo esta planta la queremos llevar a una exposición, y sí, por ahí conviene cortarlo. Que me viene bien también la pregunta porque tenemos la vara floral acá. Hoy en la mañana hablamos mucho de las cochinillas. ¿Y ven esta protección que tiene acá? Bueno, si esta planta hubiese tenido cochinillas, aquí abajo seguro tenía cochinillas, porque es el lugar que más te gusta. Entonces, acá no hay cochinillas, ahí lo abrimos y no hay cochinillas. Entonces, esto conviene cortar, la vara floral conviene cortar. Hay unas tijeras que tienen una punta dobladita que conviene para estas plantas. Yo lo voy a cortar con esta, ahora que me disculpe el dueño de la planta, pero lo vamos a cortar con esta tijera. ¿A dónde? No pedimos permiso, lo hicimos. ¿Cuánto cortar de distancia desde la base? Conviene 1 centímetro, 2 centímetros, no conviene hacerlo absolutamente a la base. Cuidado, porque ese muñón que queda ahí, tener mucho cuidado con las cochinillas, porque es el lugar que más le gusta. Entonces, cortamos la vara para que no tengamos más inconveniente con la vara, para que la planta nos quede presentable, y nada, y lo dejamos así. Yo puedo preguntar. Exacto, ahí viene. ¿Ponemos canela o no ponemos canela? En este caso, sí podemos poner canela ahí porque tiene efecto repelente para el ingreso de agentes patógenos. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo esta planta con hongos. ¿Le pongo canela o no le pongo canela? La canela no tiene efecto curativo sobre la planta. Sí hace efecto de barrera, nada más. Pero no que si yo le pongo canela me va a curar los hongos que tengo en las demás hojas. Por eso hoy a la mañana cuando hablábamos decíamos un producto sistémico. Lamentablemente hay mucha gente que le gusta hacer cultivos orgánicos y no utiliza productos químicos. Yo lamentablemente no los recomiendo porque después, o sea, no es que no los recomiende porque no sean buenos. Generalmente si nosotros aplicamos un producto inorgánico, sabemos exactamente lo que le estamos aplicando a la planta. Entonces yo prefiero aplicar productos inorgánicos. Y con eso nos aseguramos, si es un producto sistémico, que va a llegar a toda la planta. Bien, entonces les decía, ¿cortamos los pseudobulbos? ¿Estos o no los cortamos? Si queremos que el año próximo esta planta vaya a una exposición, los cortamos. Si no, yo los dejaría, no sé, habría que ver por qué quedaron sin la hoja. Muchas veces puede ser por distintos factores. No se los ve que estén afectados como para que la hoja se haya caído por algún efecto, entonces los dejaría, simplemente para no generar un foco de ingreso de agentes patógenos. Te puedo preguntar, sí. Yo la tuve la mañana, perdón, ¿verdad? Sí, porque me interesa mucho. En el caso de que encuentres la cochinilla en esa zona, ¿qué se hace? Yo hoy en la mañana les contaba respecto a la cochinilla, tenemos distintos métodos. Bueno, primero, el método químico para mí con productos
inorgánicos. Les decía, bueno, en mi caso yo tengo un producto que es a base de abamectina, el principio activo, que lo aplico en forma genérica y voltea muy bien la cochinilla. Ahora, ¿qué pasa? Se empieza a generar resistencia. Entonces, o cambio el principio activo, es decir, por lo menos por algunas aplicaciones, puedo poner imidacloprid, por ejemplo, y cambiando el principio activo me aseguro de que no me quedan cochinillas. ¿Puedo Sí. una experiencia, no sé Sí. si yo hago bien o de tratar de la cochinilla? Entonces, ¿qué hago? Saco todito de la raíz, lavo la cochinilla con un cepillo y jabón de coco y le meto ahí y le lavo, tratando de sacar toda la cochinilla que tiene entre las hojas o lo que sea. En Entonces, caso de y ser luego una... le pongo ese jabón Potasio. potásico. En caso de ser un ataque muy fuerte de cochinilla, sí conviene sacar, sí conviene limpiar. Con un cepillo habría que tener mucho cuidado que el cepillo no dañe los órganos vegetales, porque si no ahí nuevamente estamos generando un foco de ingreso. Entonces el lavar podría ocasionar más daño si lavamos con un cepillo. Ahora, yo les decía hoy a la mañana, bueno, uno es el producto químico, ¿no? Cambiando los principios activos. Les decía también y les mostraba la imagen que podemos utilizar aceites. Ahora, ¿qué pasa con los aceites? El aceite mata por contacto, mata por asfixia. Entonces, ¿qué pasa debajo de todas esas protecciones acá atrás del muñón de la vara floral? No vamos a llegar con el aceite. Entonces la cochinilla sigue viva. La cochinilla va a matar todo, bueno, el aceite va a matar toda la cochinilla que esté visible, pero no va a matar aquello que está, por ejemplo, en las raíces o que está debajo de las protecciones. Entonces, es muy bueno el aceite cuando actúa sobre la cochinilla, es muy bueno, pero no le llegamos a todos lados. Cuando vemos que ya tenemos en la planta cochinillas, yo lo que recomiendo es un algodón con agua, no mucho alcohol porque deshidrata el alcohol sobre la planta. El alcohol utilicémoslo para la tijera, para las manos y no sobre la planta. Limpiamos con un algodón si tenemos pocas plantas. Si tenemos 400 plantas que están infectadas con cochinilla, difícilmente lo podamos hacer con todas. Entonces, si tenemos poquitas plantas, podemos ayudarle a la planta sacando con un algodón con agua. Si tenemos muchas plantas, el aceite va a ayudar mucho y después el producto químico. Y ahí sí, si tenemos una gran infección de cochinillas, conviene cambiar, inclusive hacer aplicaciones cada 4 días con la dosis recomendada y cambiar luego de 4 o 5 aplicaciones, cambiar el principio activo. Dijiste abamectina, ¿verdad? Sí. ¿Y el segundo? Imidacloprid puede ser, por ejemplo, imidacloprid. Imidacloprid. Sí. Acá nosotros estamos teniendo un producto en el proyecto Orquídeas, imidacloprid, acetamiprid puede ser, y lo mezclamos con un producto que se llama Bestfly, que hay en el mercado. El Bestfly es un fertilizante mineral que es aceitoso y que ayuda muchísimo con el imidacloprid o con el acetamiprid para cuando hay un ataque severo. Tuvimos uno fuerte en el proyecto de Catleya cada 4 días y funcionó bastante bien. Por ahí sí es que para aportarnos un poquitito lo que hay en el mercado acá. Perfecto. ¿Lo mezclan al producto Sí, químico? lo mezclamos. Es un fertilizante. Es de la línea BioPro, se llama, que es del Brasil. Acá representa Ocean Quality, acá en Ciudad del Este, una empresa. Se llama Bestfly. Es muy lindo, ingeniero, te súper recomiendo porque es un fertilizante en calidad, pero es aceitoso y ayuda, potencia muchísimo el uso del insecticida como el imidacloprid o acetamiprid también. Bien, buenísimo el dato. Yo le digo que Está lo usamos nosotros acá en el proyecto. bien. Ocean Quality. Acá. Ocean Quality se llama la empresa que trae el Bestfly. Pero hay que usar con el... A veces cuando no es fuerte también, ingeniero, nosotros recomendamos solo eso. Pero como usted dijo, la cochinilla es una cosa... da miedo. Sí, tal cual. Siempre nos referimos a la cochinilla, pero también aplicando eso también vamos a controlar pulgones, generalmente son acaricidas insecticidas,
van a ver, ahora no tengo la imagen acá, pero hoy cuando mostrábamos las imágenes decía en la cajita acaricida e insecticida. Entonces tiene un amplio espectro y cubrimos un montón de cosas. Está buenísimo el dato de lo que decía, que lo pueden mezclar y sabemos que funciona, porque yo siempre hago una aclaración. Cuidado con mezclar los productos químicos, porque si nosotros mezclamos, vamos a suponer, imidacloprid, como les decía, con abamectina, no va a cumplir la función ni de uno ni del otro. Por más que yo no tenga tiempo, apliquemos uno solo, no mezclemos productos químicos. Así como un cobre también, que no se puede mezclar con cualquier cosa. Exacto. Generalmente dice compatible con cuando leemos el prospecto. Yo no me arriesgaría, por más que diga compatible con, yo aplicaría uno de última, como les decía de la mañana. A veces mis regímenes de fertilización son cada 3 días. Entonces hay gente que me dice, no, pero yo no puedo fertilizar cada 3 días. Correcto, está bien, háganlo una vez por semana. Pero esa vez por semana, si tienen cochinilla, por ejemplo, prioricen bajar la cochinilla primero de las plantas y de última, si quieren fertilizar ese día, pasan para la cochinilla a la mañana y fertilizan a la noche o a la tardecita. Traten de no mezclar los productos químicos. La planta tiene un cierto tiempo en la absorción. En los nutrientes, por ejemplo, el nitrógeno en 2 horas puede estar absorbido, pero el potasio tarda hasta 24 horas en absorberlo. Entonces, tenemos que darle tiempo también a que reaccione la pobre planta, porque si no la saturamos con elementos químicos. Es exactamente lo mismo que cuando nosotros tomamos varios remedios. No podemos tomar 10 remedios juntos porque no nos va a hacer efecto ninguno. Entonces, la idea es no mezclar. Bueno, lo fui haciendo casi sin mirarla a la pobre plantita, pero me habrán visto que permanentemente yo le estaba apretando. Hay un dicho que dice, orquídea que se mueve, orquídea que se mueve. Entonces tiene que quedar bien apretado el sustrato natural. Inclusive esto, después cuando le empecemos a regar, inclusive se va a seguir acomodando y por ahí le podemos poner un poquito más de sustrato. Hicimos el trasplante, ¿conviene regar ahora o no conviene regar? Bueno, generalmente rompemos raíces, ya hicimos un corte de la vara, si limpiamos las raíces, hicimos un montón de cortes. El agua, hoy cuando veíamos las medidas preventivas, es transmisor de un montón de cosas. Es decir, el agua cuando va pasando de un lado a otro va arrastrando cosas que, bueno, por ahí no son beneficiosas para nosotros, entonces son todos agentes patógenos. Entonces no conviene regar por 2 o 3 días. Generalmente nosotros hacemos el trasplante, la planta vamos, la colgamos y si al día siguiente hay que regar, regamos. Si lo podemos evitar, evitémoslo. Por ahí si un día nos dedicamos y hacemos trasplante de 10 plantitas, las ponemos a un costado y no las regamos. Después de 24 o 48 horas, cuando la planta empieza a cicatrizar, podemos regar tranquilamente. Por ahí, la primera aplicación de productos químicos podría ser un fungicida bactericida para evitar que haya entrado agua, o sea, no para evitar el ingreso, porque si ingresó, ya ingresó, para prevenir, digamos, el avance si en alguno de esos cortes ingresó algún agente patógeno. Hoy les decía también en la mañana, si le hubiésemos cortado raíces podridas, antes de aplicar, por más que la veamos a la planta que está mal, que está sufrida, antes de aplicar un fungicida, tenemos que esperar que se seque, no con las raíces húmedas. Entonces hacemos esto mismo y aplicamos cuando ya se secó la planta. 48 horas es lo ideal. Bueno, antes de abrir otra planta, quiero mostrarles algo. El tema del agua. Yo hoy de la mañana pasé muy rapidito y les hablé de la calidad de agua. Es importantísimo el tema de las sales en el agua. Entonces, esto es un aparatito muy sencillo que lo pueden tener cada uno en su casa, que se llama TDS, que es nada más que para medir la cantidad de sólidos disueltos. En su gran mayoría, este aparatito mide o conductividad eléctrica en microsiemens o mide ppm, que son partes por millón. En general todos lo tienen, esas dos variantes. Partes por millón, en realidad lo que me está midiendo la cantidad de sólidos que tengo en el agua. Entonces, en este caso está en ppm. Lo que tenemos en este vasito está, habría que dejarlo un ratito, pero alrededor de 90. Créanme que es 90. Bueno, tendríamos que enjuagarlo para hacer bien las cosas. Y acá estamos en 300 partes. Esta era de la red, ¿verdad? Bueno.
Inusualmente, en todos lados donde medimos sólidos disueltos del agua de red, está alrededor entre 500 y 700 partes por millón. Así que si está con esos valores, sirve en cuanto a conductividad eléctrica, digamos, y en cuanto a salinidad, sirve para regar las plantas. Cualquiera de esas dos sirve en cuanto a sólidos disueltos, en cuanto a sales. El límite aproximado en partes por millón está entre 600 y 700 partes por millón. Cuando ya tenemos 700 partes por millón, tenemos que abrir muy bien el ojo porque ya podemos estar, ¿se acuerdan la imagen que yo les decía? Regamos la planta y me produce el efecto inverso. Yo les mostraba ese vasito cuando íbamos a la primaria que poníamos agua salada dividido por una membrana semipermeable y agua pura, y la concentración de sales tiende a ir de donde hay mayor concentración a donde hay menor concentración de sales. Entonces, en las plantas, en las raíces, nos pasa exactamente lo mismo. Si nosotros le regamos con agua salada, ¿qué va a pasar? La sal que tengo afuera tiende a tomar el agua que yo tengo adentro de la raíz, o en la parte blanca esa que veíamos de la raíz, esa que decíamos que teníamos tejido parenquimático, tiende a tomar el agua y nos deshidrata. Nosotros más regamos y más se nos deshidrata la planta. Por eso es tan importante el tema de las sales en las plantas. ¿Qué pasa con el agua cuando preparamos los fertilizantes? Voy a hacer algo que hoy a la mañana recomendé que no lo hagan. Esto es solo los efectos prácticos para medir sólidos disueltos. Yo les dije hoy a la mañana, si tenemos que poner 3 mililitros por litro, son 3 mililitros y no son 10. Y no es hacer lo que voy a hacer ahora, echar un chorro del envase. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es para medir sólidos disueltos. Entonces, vamos a suponer que nosotros preparamos el fertilizante. Si bien es orgánico, pasa lo mismo que con los inorgánicos. Siempre que van a poner un producto químico en la planta, sea fungicida, sea insecticida, y si lo preparamos en un rociador así de este tipo, siempre lo agitamos bien para que se mezcle. Porque si no, unas plantas van a recibir agua sola y otras van a recibir el producto muy concentrado. Entonces, esto es algo similar a haber hecho eso, ¿sí? Y le vamos a medir la conductividad. Estamos alrededor de 900 partes por millón. Es decir, que cuando nosotros agregamos, está bien, esto fue exagerado porque pusimos mucho fertilizante. Pero créanme que cuando se pone la cantidad adecuada de fertilizante, estamos al límite de lo que las plantas pueden recibir. Generalmente, con agua pura nos queda entre 600 y 700 partes por millón, justo al límite. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque si el agua, vamos a suponer, tenía 400 partes por millón, y le agrego 600 más de fertilizante, me paso de ese límite que decíamos. Entonces, si tenemos el agua salada y a su vez le metemos fertilizante, lo único que estamos haciendo es perjudicando a las plantas poniendo fertilizante. Entonces, mucho cuidado con la calidad de agua. Esto fue, reitero, exagerado porque lo hicimos, pusimos de tarro y demás. Antes que avancemos, yo a todos les recomiendo tener algo similar a esto. Lo pueden imprimir de internet, lo compran en una librería, que tenga, inclusive, yo lo hago, por eso les digo, de internet, donde hago la hoja con los 30 días del mes y que me dé lugar a escribir. ¿Por qué? ¿Qué hago con esto? Yo les decía, fertilización cada 3 días. Cuando aplicamos para cochinilla, cada 4 días. Cuando aplicamos fungicida, por lo menos una vez por semana cuando tenemos muchas plantas. Entonces, en la semana, a mí me pasa, y supongo que les debe pasar a todos, aplicamos y no anotamos, es muy probable que cuando vamos a aplicar otra cosa nos hayamos olvidado de lo que habíamos aplicado anteriormente. Entonces, nada mejor que registrar todo lo que vamos haciendo. Entonces, si vamos a fertilizar cada 3 días, bueno, les decía hoy, en el canal YouTube está el video de fertilización. Entren porque está todo el esquema con la hoja para el régimen de fertilización. Entonces yo les digo, si fertilizamos cada 3 días, bueno, fertilizamos el día 1, fertilizamos el día 4, fertilizamos el día 7. También en función de los tiempos que tenemos y la disponibilidad de tiempo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces vamos anotando con qué fertilizamos. Yo les decía hoy a la mañana, la fertilización, les decía, esos productos que veíamos, tapita verde, tapita roja, bueno, aplicamos 2 veces el de tapita verde. Entonces yo vengo, en mi caso yo anoto nitrógeno, potasio y el de microelementos. Y después arranco nuevamente, nitrógeno, potasio, microelementos.
Eso para que no nos queden dudas después de cómo estamos aplicando los productos. Lo mismo para el insecticida, lo mismo para el fungicida. ¿Podemos anotar todo en el mismo? Sí, claro que podemos anotar todo en el mismo y conviene. Si tenemos 2 o 3, peor, más lío. Pero lo comento ahora para no olvidarme después. Sobre el Dendrobium, hay gente que se especializa en Dendrobium y sabe muy bien que, por ejemplo, no deberíamos exceder en el riego en el invierno. Hay gente que lo deja entre 3 y 4 meses sin riego. Esta justo está por floración, podemos hacer varias cosas. Vamos a suponer que el sustrato no lo tenemos que cambiar. Vamos a suponer que esta planta va a quedar en esta maceta. ¿Qué es lo que nos conviene hacer? Si queremos. Hay mucha gente que hace reproducción de Dendrobium y lo hace con las cañas que ya pasó la floración, lo hace con eso. ¿Qué deberíamos hacer si queremos hacer muchas plantas? Bueno, cortar estas cañas, cada una de las que ya pasó la floración, cuidando de no romper los nuevos brotes. Cortamos esas cañas y luego la ponemos en el vivero en un lugar que tenga bastante humedad, en sustratos. Hay gente que lo pone en arena, hay gente que lo pone en perlita, hay gente que lo pone directamente en el sustrato. ¿De qué tamaño? Que queden 2 o 3 entrenudos por lo menos. Si nosotros queremos, esta la podemos cortar al medio, sí, la podemos cortar al medio y la hacemos en 2. Pero lo que la mayoría de los especialistas en Dendrobium hacen, cortarían esta caña en 3. Entonces, les decía, vamos a suponer que en esta planta no tenemos que cambiar el sustrato porque sabemos que está bien, etcétera, etcétera. Entonces, cortamos solo las cañas que ya pasó la floración. ¿Qué nos va a quedar? Los nuevos brotes. Esto. ¿Conviene dejar algunas de las cañas anteriores? A mí sí me gusta dejar porque si no queda muy desprotegido los nuevos brotes. Inclusive por ahí convendría hasta dejar que crezcan un poquito más antes de tocar. Acá hay cañas que ya tienen más, no son de este año, ya son del año anterior. Si ustedes quieren, pueden probar. En algunos de los casos, estos también, en cada entrenudo, en realidad es donde tiene la capacidad de generar un nuevo keiki. La probabilidad de que genere keiki esta caña es muy baja, muy baja. ¿Suelen salir algunos? Sí, suelen salir, pero muy baja la probabilidad. Entonces, lo cortan y si no quieren perder tiempo y espacio, lo tiran. Como dijimos que esta planta había que cambiarle el sustrato, vamos a suponer, en este caso que las raíces están muy pegadas a la maceta, lo que conviene es poner en agua, entonces muchas de las raíces se despegan. La vamos a dejar en agua un ratito. Bueno, por ahí si alguno llegó después, lo que hicimos es poner esta planta en agua porque tenía todas las raíces pegadas a la maceta. Nos habíamos dicho, si intentábamos sacarla de la manera que estábamos intentando, íbamos a romper todas esas raíces. Lo ideal cuando vamos a hacer esto, 24 horas en agua, no le pasa nada, de un día para el otro y las raíces se les pegan todas. Fíjense que acá esta raíz, por ejemplo, que estaba pegada, ya se despegó. Esta se despegó, lástima que está justo saliendo por la ranura, pero en su gran mayoría, con 24 horas, todas las raíces de la maceta se despegan y no las rompemos. Ahora la vamos a sacar a los efectos prácticos, vamos a romper raíces, pero si las ponemos 24 horas, no deberíamos tener inconvenientes con las raíces. Habíamos dicho, algo habíamos hablado del Dendrobium, tener mucho cuidado con los brotes nuevos. Esperemos que no se rompan, en este caso. Fíjense que la pusimos ¿cuánto? Media hora en agua, 40 minutos, no más. Estaba imposible de sacar esta planta. Poniéndole en agua, fíjense.
casi no rompimos ninguna raíz, apenas una o dos. Bueno, fíjense, en el fondo lo que hicimos con la cafetería tiene cerámica, tiene piedra. Fíjense que lo que estoy sacando es, quizás, no sé si no es pedazos de teja, Sí. puede ser, lo mismo que decíamos de la planta que estaba prendida en las tejas. Y acá hay que hacer el mismo trabajito que habíamos empezado a hacer con la Silvini. Empezar a sacar todo ese sustrato que tiene ahí. Preguntaba de quién era para no hacer algún comentario, pero evidentemente debe hacer 3 años o 4 por lo menos que no se cambia el sustrato. Por eso tiene muchas varas. Exacto, exacto. Inclusive, no sé si no son, hay que ver ahora cuando desarmemos si no son 2 plantas, ¿puede ser? Puede ser. En este caso consideremos que es una planta vivero, ¿sí? Lo que les decía hoy, tenemos un vivero y queremos generar más plantas, entonces con todas esas cañas que terminaron de florecer, podemos generar un montón de plantas. Entonces por ahí lo que te conviene es eso. Yo también tengo muchos dendrobium que no le hago ningún tratamiento. Fíjense, esto es muy característico en dendrobium, que salgan los pelos. Justo lo vi y me acordé de varias cosas. Por un lado, el dendrobium, cuando hablamos de fertilización, yo hoy no les dije, pero mucha gente tiene la teoría de fertilizar 6 meses con esta planta, por ejemplo. Terminó de florecer y de acá a 6 meses le agrego mucho nitrógeno, porque si nosotros vemos los envases que tienen mucho nitrógeno, dicen activador de follaje, generalmente. Y después 6 meses, previo a la floración, le agregamos mucho potasio, mucho fósforo. Y recuerden lo que dijimos de la ley del mínimo. La planta necesita durante todo el año todos los elementos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros los dendrobium le agregamos mucho nitrógeno y en vez de producirme flores, que muchas veces tiene que ver con las horas de frío y con una cuestión de luz, pero si nosotros le agregamos mucho nitrógeno, en vez de darme flores, me llena la vara de Keilis. Y eso es por exceso de nitrógeno. Me acordé ahora justo del Keilis. A veces puede ser un efecto de la luz, a veces no tiene las horas de frío necesarias. Eso lo podemos asegurar cuando vemos una planta que está al lado de la otra, tuvieron las mismas condiciones y una la fertilicé y otra no la fertilicé y me dio todo keiki. ¿Cómo puedo aprovechar aquello? Los keiki, Sí. esto por ejemplo, Dejar las raíces más claras. exacto, esto, sí, salió bien. Hay gente que dice que aplica la regla del 3x3. El keiki tiene que tener 3 centímetros de altura, que tiene que tener 3 raíces de 3 centímetros. En este caso supera todo eso. Es una regla teórica, yo prefiero conocer la planta y saber que el keiki ya está en condiciones de ser trasplantado. Fíjense que este ya no tiene, ni siquiera tiene hojas, esto tuvo hojas en su momento. Entonces ya ni siquiera tiene hojas. Pero esto, y lo tratan como una planta, casi seguro que funcione, salvo que tenga algo, o que lo pongamos bajo condiciones no adecuadas, pero si no, tiene que funcionar. Bueno, acá quedó nuestro keiki, nos entusiasmamos con el keiki. Ese ya quiero ver cómo cultiva, ese me Nos interesa. entusiasmamos con el keiki. Sí, porque tengo una que es así, que está Yo así. también tengo una. Que está así. Permítale, digo, y no es abierta. No hace falta. Sí, es lo que decía recién, probablemente sean 2 plantas que se han puesto en los 2 frentes, en los 2 laterales de la maceta. Y ¿Cómo hacemos con eso? Cultivamos así. en este caso capaz que conviene dividir, en este caso, porque son 2 plantas independientes. La exposición a la luz va a hacer que una florezca en un momento probablemente y la otra en el otro. Entonces, en este caso por ahí conviene dividir. Fíjense que estoy demorándome, pero tratando de abrirla sin meter la tijera. ¿Se rompen raíces? Sí, se rompen, pero tratemos de romper la menor cantidad posible de raíces. Entonces, con los dedos, que se nos llenen las uñas de tierra. Que soy yo ya corto con tu Exacto. No, lleva tiempo, hay que hacerlo con paciencia. Ay, sí. Bueno, miren, acá después de 10 minutos la logramos separar. Está bien, no se ve pudrición de raíces mayoritariamente, puede haber alguna, pero mayoritariamente no. Y nos quedaron claramente diferenciadas 2 tipos de plantas.
o dos tipos más que, mejor dicho, con características distintas. Acá, de este lado, están todos los brotes nuevos y de acá todavía, me parece, si no veo mal, acá recién está asomando el primero. Entonces el tratamiento que le podríamos dar es bien diferente a las dos. Yo, si fuese mi planta, esta la vuelvo a plantar así hasta que por lo menos emita los brotes nuevos. No la dejaría sin nada, primero. Y si tuviese los brotes, por lo menos alguna de estas cañas le dejaría como órganos de reserva. No le cortaría todo. Ahora, yo les decía hoy, si nosotros cortamos esto, vamos a sacrificar uno, después el dueño que decida. Bueno, yo recién vieron que esterilicé la tijera, le pasé de col. Este que es viejo, directamente nos conviene cortarlo. Les decía hoy, tiene probabilidad y por ahí puede ser que alguna yema se active, pero casi que no conviene gastar tiempo, conviene tirarlo. Cero extremo. Exacto, tal cual. Esa también. Tal cual. Entonces, cualquiera de estos que florecieron este año, si yo lo corto, recuerden no cortar muy al extremo, siempre dejar 1 centímetro en el corte. Si la tijera me lo permite, lo vamos a cortar. Y acá, si nosotros esto lo plantamos, lo podemos hacer así y muy probablemente emita un cake acá, otro cake acá, otro cake acá. Generalmente cuando hacemos esto tenemos muchas plantas de dendrobium, entonces ponemos muchos de estos juntos en una misma maceta. ¿Se puede poner en un huefán? Sí, necesitamos que tenga humedad y necesitamos que tenga humedad ambiental. Luego de un mes, mes y medio, van a empezar a ver que salen todos los cakes. Sin lugar a dudas que se van a activar la yema. Después, ¿qué hacemos? Lo mismo que hicimos con este, una vez que los cakes tienen buena raíz, ahí los podemos cortar individualmente en función de cuántas yemas se activaron y los plantamos. Si no, la otra, como les decía, muchas veces en los grandes viveros, los viveros que se dedican a dendrobium, toman bandejas grandes y cortan esta caña con 2 o 3 entrenudos y los plantan todos separaditos con 2 o 3 entrenudos. Les decía, esta planta que quedó así, que quedó sin brotes nuevos todavía desarrollados, yo la plantaría así, no la tocaría ahorita. Esto es distinto, aunque todavía por ahí convendría que crezcan un poquito más esos brotes nuevos, pero la vamos a plantar. Vamos a suponer que la maceta está perforada, como habíamos dicho. ¿Cuántas perforaciones más o menos le hace alrededor? ¿Cuántas perforaciones? Sí. Yo le hago Suponiendo muchas. que sea eso. Le hago muchas desde acá arriba hasta abajo, o sea, le hago 2 así, y voy haciéndole, no sé, nunca las conté cuántas, pero 15 perforaciones. Alrededor. O sea, todo alrededor. O sea, que cumpla la función que cumpliría la canal. Bueno, el dendrobium, acá teníamos corteza que es un poco más fina, por ahí el dendrobium convendría hacerlo con corteza más gruesa, ya que la tenemos, la vamos a utilizar. Fíjense que el sistema radicular es grande, entonces siempre tener en cuenta que las raíces ingresen todas. Nuevamente el frente de avance, por lo que estoy viendo, está acá tendría un brote nuevo, va a ir avanzando hacia ese lugar, entonces poner todo ese frente en medio de la maceta. Mucho tiempo. Bueno, vamos a suponer que apretamos bien el sustrato, que la planta quedó bien firme, la podríamos haber tutorado, pero claro, por ahí sí. Si le ponemos un tutor y lo enganchamos de abajo, capaz que sí la podemos dar vuelta y el sustrato no va a caer. En este caso, si la damos vuelta, cae. Bueno, queda esta así, para que no nos demoremos mucho. ¿Qué hacemos con esta? Si los brotes nuevos hubiesen crecido un poquito más, podemos sacarle todas estas varas. Nos vamos a meter en un tema que voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, como para que entiendan todo. La pregunta sería, ¿cuándo regar? Más que cuándo fertilizar. Entonces tenemos plantas, que son en general las plantas, no las orquídeas, C3, C4 y plantas CAM, que significa mecanismo ácido de las crasuláceas. En las orquídeas tenemos plantas C3 y plantas CAM. Por suerte no tenemos C4.
¿Por qué se llaman C3 o C4? Porque es una forma de realizar la fotosíntesis, nada más la cantidad de átomos de carbono que están involucrados durante la fotosíntesis. Y las plantas CAM se llaman mecanismo ácido de las crasuláceas. ¿Cuáles son CAM y cuáles son plantas C3? Una Cattleya, por ejemplo, es una planta CAM. Todas las que tienen hojas gruesas, Phalaenopsis, Cattleya y demás, son plantas CAM. Todas las que tienen hojas acintadas, Cymbidium, Oncidium, Miltonia, son plantas C3. Entonces, ¿qué pasa con la fotosíntesis en esas plantas? A nosotros en la escuela, ¿qué nos enseñaron? Que la planta, en presencia de luz, en presencia de agua y en presencia de dióxido de carbono, es decir, la planta absorbe dióxido de carbono, absorbe agua, en presencia de luz, produce la fotosíntesis, genera un azúcar y libera oxígeno. Ese es el proceso de fotosíntesis, ¿no? Va explicado así muy sencillo. Entonces, todas las plantas C3, tal cual es eso. Digamos, sale el sol, tiene agua y tiene dióxido de carbono y realiza la fotosíntesis. Planta C3. Entonces, en ese caso, yo debería regar mis plantas y hacer todo lo que tengo que hacer en la mañana. ¿Qué pasa con las plantas CAM? Dijimos, la fotosíntesis necesita luz solar. Pero ¿qué pasa? Absorbe el agua y el dióxido de carbono durante la noche. ¿Realiza la fotosíntesis durante la noche? No. Dijimos, para realizar la fotosíntesis, cualquier planta, agua, dióxido de carbono y luz. Pero sí absorbe el dióxido de carbono y el agua. Entonces, se llama casualmente el mecanismo ácido de las crasuláceas, porque si nosotros tenemos un orquidiario, se llama de las crasuláceas porque fue encontrado por primera vez en las crasuláceas, no es exclusivo de las crasuláceas, porque de hecho dijimos que las Cattleya y las Phalaenopsis son plantas CAM. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos todo un orquidiario lleno de Cattleya, yo realmente no lo he sentido, pero los expertos dicen que se siente que cuando vamos al orquidiario a la mañana, se siente un olor ácido. ¿Por qué? Porque la planta almacenó el dióxido de carbono y el agua y todo un proceso químico y emana ese olor. Entonces, ya tiene el agua y el dióxido de carbono que lo absorbió durante la noche y hace la fotosíntesis durante el día. Entonces, esa planta yo la debería regar a la tardecita, porque es cuando va a absorber. Y en el caso, ahí por eso te pregunté, ¿sería bueno hacer la planificación también en ese horario? Exacto, porque es cuando tiene la máxima absorción. Por eso hay que tener en cuenta si son plantas CAM o plantas C3. ¿Qué pasa en nuestros orquidiarios? Tenemos todo mezclado. Tenemos la Cattleya al lado del Oncidium, entonces terminamos regando, fertilizando a cualquier hora. Lo ideal sería sectorizar, lo ideal sería tener todas las Cattleyas por un lado y todas las Phalaenopsis por otro. Sería lo ideal. No lo hacemos nadie porque después compramos un Oncidium y tenemos un lugarcito entre las Cattleya y lo colgamos ahí. Esa es la realidad que nos pasa a todos. Entonces termina siendo eso. Miren, les decía, casualmente, fíjense cómo está esta planta, el sistema radicular. Totalmente apretado contra la maceta. El fin de semana pasado estuvimos en una exposición y había un Cymbidium, no me acuerdo la cantidad de varas, pero enorme, en una maceta enorme. Y no es que tenía el sistema radicular apretado contra la maceta, porque se notaba que le sobraba espacio. Entonces esa planta creció perfectamente. Esta planta se hubiese extendido el sistema radicular si quizás estaba una maceta el doble o el triple que esta. ¿Qué hacemos con esto? Bueno, acá viene el dilema, porque muchos dicen, bueno, rompemos el sistema radicular, es decir, sacamos todo el sustrato que tenemos adentro o no lo sacamos. Hay veces que si vemos que el sustrato está muy deteriorado y tengamos en cuenta que esto es una planta terrestre o semiterrestre, entonces podemos tener sustrato muy fino. La pregunta es, si yo pongo esto adentro, hoy la vamos a tener que volver a plantar en esto, porque no tenemos una maceta más grande, la vamos a dejar tal cual después acá, porque no habría que conseguir una maceta más grande. Pero en lo posible, tratar de sacar todo ese sustrato que tenemos acá. Yo les decía, son consideradas terrestres o semiterrestres. Fíjense, esta planta creció muy bien en corteza de pino, por ejemplo. Claro, no conviene cortar raíces, no. Tratar de expandir las raíces, por lo menos, aunque no lleguemos hasta el centro, pero por lo menos expandir para que tomen otra dirección las raíces y puedan cubrir luego, extenderse en la próxima maceta que tendría que ser más grande.
En cuanto a Cymbidium, hay Cymbidium que son estrictamente de zonas de frío, que no es que son de zonas de frío, necesitan horas de frío para florecer. Entonces, muchas veces compramos unas Cymbidium hermosas que vienen de Brasil y no nos florecen más, porque no tienen las horas de frío de acá. Entonces, lo que les decía hoy, ¿sirve poner hielo o no sirve? Creo que no hay nada científico, digamos, respecto al hielo, habría que hacer pruebas, pero mi teoría es que no sirve. Pero hay otros Cymbidium que son de zonas más bien subtropicales o tropicales. Entonces, eso sí, generalmente son de flores más chiquitas que los de zona fría, y eso sí florecen muy bien en esta zona, en Misiones y todos los lugares donde hace más calor. Fíjense que en gran parte le fuimos sacando y rompimos relativamente pocas raíces. Bueno, esta planta la vamos a poder plantar en esta maceta. Hay que cambiar en una maceta más grande, y cuando acomodemos el sustrato y que le vamos a poner sustrato, puede ser el mismo sustrato de las epífitas, yo siempre recomiendo que sea mezclado. El sustrato de las epífitas, ese mismo que vimos para la Cattleya, mezclado o con tierra con sustrato muy finito. Cuando nosotros compramos el sustrato, cuando hacen el zarandeo del sustrato, queda un material muy finito, muy parecido a esto que está acá, así, de esta granulometría. Entonces, mezclar el sustrato de las epífitas con esto y funciona muy bien para los Cymbidium. Hay algunos que requieren por ahí que tengan un poquito más de tierra, sobre todo los que son más de regiones templadas. Este, por ejemplo, anduvo muy bien con sustrato de epífitas, porque evidentemente lo han puesto con sustrato de epífitas. Entonces, cuando lo acomodemos en la maceta, por ahí hacer unos 5 centímetros de base en la maceta, también, como este va a llevar sustrato fino, pongamos de piedra abajo en la maceta, y luego cuando acomodemos, por lo menos la maceta tiene que ser el doble de esto, por lo menos. Y ahí tratemos de que las raíces queden acomodadas un poquito hacia afuera, que se abran, para que empiece a buscar la salida del lugar que tenía, que estaba tan cómoda, pobrecita ahí, o incómoda, y que busquen hacia afuera. Las varas florales, cortarle. Raíces viejas también, por ahí puntas que están muy deterioradas. Recordemos que si son activas podemos generar focos de ingreso de agentes patógenos, entonces para nosotros la tijera siempre es un gran aliado. Vieron que desinfecté la tijera. La maceta puede ser cualquiera siempre y cuando tenga las condiciones. Por ahí, en caso de puntualmente de Cymbidium, no necesita tanta aireación, y como el sustrato es muy finito, en una canasta obviamente no. Bueno, los Cymbidium se les suele poner las puntas marrones muchas veces, y puntitos. Acá. Bueno, puede ser, las puntas marrones puede ser por un montón de cuestiones. Una cuestión sanitaria, que haya algún agente patógeno, puede ser. Cuando nosotros tenemos un agente patógeno, viene bien esto para explicar. Generalmente hay una zona de avance que le decimos, y que es la parte necrosada, después viene una zona amarilla y después viene la parte verde. Ahí el agente patógeno está activo. Entonces, si no es un agente patógeno, quizás lo pudo haber causado un agente patógeno y que la planta se encargó de limitar. Entonces, hoy ya no está activo. ¿Puede ser quemadura de sol? Sí, puede ser. O quizás lo teníamos apoyado en algún lado y automáticamente se quemó. Les mostraba hoy las imágenes cuando tenemos agua salada, muy salina, comienza por la punta de las plantas, yo les decía, porque regamos, el agua se comienza a evaporar, la última gota generalmente, si nosotros regamos acá, viene y queda en la punta. ¿Qué pasa con la última gota? Cuando se evapora el agua, en esa última gota queda la concentración de sales en la punta, y entonces ahí nos empieza a matar el tejido. Y después, que decíamos, generalmente pasa esto, que veíamos acá, y también suele ocurrir que aparecen muchas manchitas. Yo hoy cuando les mostraba los fungicidas, les decía que utilizo uno para las manchas foliares, casualmente para controlar principalmente el Cymbidium, que es muy frecuente las manchas foliares. Y mucho cuidado cuando hacemos este trabajo, fíjense que acá tenemos un nuevo brote. Entonces, no romper eso. Hay plantas que emiten solo un brote por año, entonces si hacemos este trabajo y rompemos ese brote, perdimos un año. Entonces, tratar de no romperlo.
Bien, estas protecciones conviene sacar, porque acá es donde se acumulan las cochinillas. Entonces, cuando limpiamos la planta, conviene sacar, cortar con la tijera bien filosa, cortar todas estas protecciones. No sé si se acuerdan lo que les decía, fertilizante orgánico e inorgánico. Sí. Yo prefiero aplicarle el inorgánico en proporciones adecuadas y no aplicar nada más. El fertilizante orgánico tiene pros y tiene contras. Generalmente cuando nosotros aplicamos fertilizantes orgánicos, ¿qué pasa? Para que esa cáscara de huevo, por más que sea ínfima, necesita agentes patógenos que la degraden. Entonces, si tenemos agentes patógenos que están degradando esa cáscara de huevo o lo que sea, va a aumentar la temperatura, por ejemplo, en el sistema radicular. Va a aumentar la biología en el sustrato. Y hoy dijimos, no todos los hongos atacan a la parte vegetativa de la planta, porque hay hongos que se ocupan de la materia orgánica muerta y otros que atacan materia orgánica viva, o las plantas. Entonces, si conviene o no conviene, yo les digo siempre, todos los fertilizantes orgánicos liberan nutrientes, entonces conviene. Ahora, si nosotros hacemos un régimen de fertilización, yo lo hago con inorgánico y respetando los tipos. Acá tenemos otro tipo de sustrato y en la mañana hablamos de los tipos de sustrato. Yo les decía, bueno, el musgo Sphagnum es un aliado fantástico para aquellos que hacen grandes producciones en viveros con las condiciones súper controladas, que tienen los viveros automatizados con humedad, temperatura, todo. El musgo Sphagnum es fantástico, tanto en la etapa de fructificación como en la etapa adulta. Por eso muchas de las Phalaenopsis, no sé si es el caso de esta, ¿sí? Están con musgo Sphagnum, porque vienen así de los viveros, digamos de los grandes viveros. Pero tenemos otras alternativas y que yo se las recomiendo y que no utilicen el musgo Sphagnum, porque el musgo Sphagnum, donde están las condiciones controladas, es excelente. Ahora, donde no tenemos las condiciones controladas, si se nos secó demasiado el musgo Sphagnum después que vuelva a tomar humedad, es muy difícil. Y si nos pasamos de humedad, podrimos raíces. Entonces, para plantas adultas, si no tenemos un muy buen manejo del musgo, no conviene utilizar. Entonces hay otras alternativas, hay fibra de coco. Vi acá, por ejemplo, que venden fibra de coco triturada, funciona muy bien. Y la arcilla expandida, también, para ciertos grupos de plantas, funciona muy bien. Hoy, hablando con la gente que produce oncidium, me decía que, por ejemplo, que funciona muy bien para los oncidium, para Phalaenopsis no. Pero bueno, para algunas plantas funciona muy bien. Si lo quieren utilizar, se puede. Cualquier cosa que hagan nueva en su vivero, si tienen 50 plantas, no lo apliquen para las 50 plantas. Aplíquenlo para 2 o 3 plantas. Primero prueben. Ustedes tienen que probar. Porque por ahí podemos hablar de muchas cuestiones generales y decir, bueno, esto sirve para esto. A ver, por ejemplo, siempre decimos fertilización foliar. Bueno, pero por ejemplo, no podemos hacer fertilización foliar en exceso en Phalaenopsis en invierno porque si nos queda agua en la corona se nos pudre. O los Paphiopedilum, por ejemplo, se nos puede llegar a pudrir si hacemos fertilización foliar. Entonces, no es, lo que decimos muchas veces no es para todas. Entonces, siempre que prueben en 2 o 3 plantas. Bueno, fíjense, antes de desarmarla, que las raíces están bien, se ven bien las que están adentro del envase, por lo menos las que están pegando contra el envase. Vamos a ver qué sucede ahora adentro. Yo les decía, el sistema radicular está bien, pero miren estas raíces acá. Acá hay raíces podridas ya. Esto está podrido. Probablemente no sé si habrá algún agente patógeno o si la planta está suficientemente fuerte como para frenarlo, pero fíjense lo que les decía hoy de las raíces, que decíamos, el sistema, el tejido parenquimático, que era de acumulación, acá salió desprendido en su totalidad. No sé, ahora vamos a ver cuando desarmemos, pero por las dudas antes de desarmar, yo les decía el tema del tapón, que no sé de dónde vino esa terminología que le llaman tapón de las orquídeas, que es lo que debe estar matando el 80% de las plantas que se mueren, es culpa del tapón. Vamos a suponer que este es el tapón de esta planta, que es el material con el cual se hizo la rectificación post-laboratorio y que generalmente se hace con musgo Sphagnum. Entonces es muy probable que esta planta, en ese mismo vivero que hizo la producción, cuando la van a trasplantar, la van a poner en una maceta como esta.
Entonces la ponen en esta maceta, le ponen este sustrato, tal cual estamos viendo, quizás la maceta toda perforada. Entonces nosotros la vamos a regar esa planta, el agua automáticamente va a pasar toda para abajo y decimos, tiene muy buen sustrato. Resulta que en el medio nos dejaron este famoso tapón, que generalmente es un poquito más chiquito. Ahora por eso vamos a desarmar, capaz que esté adentro todavía. Pero vamos a suponer que este es el tapón. Entonces esto queda oculto ahí dentro de ese sustrato y esta planta termina muriendo. Porque acá hay exceso de humedad y se muere, efectivamente. A veces la agarramos ya en la etapa final, la desarmamos, le sacamos todas las partes feas, se nos termina cayendo todas las hojas y la pobre planta emite un brote, sale adelante. Pero perdimos 2 o 3 años. Entonces por eso yo les decía, compramos la planta, disfrutamos la floración, después que terminó la floración, hacemos esto, la desarmamos. Y lo de la maceta transparente, Fito, ¿es cierto? Sí, viene bien la pregunta, fíjense. Acá, por ejemplo, esta raíz está verde. Y si está verde significa que tiene cloroplasto. Si tiene cloroplasto es porque hace fotosíntesis. Entonces, ayuda a la planta a hacer fotosíntesis. No sé en qué porcentaje, nunca lo he leído, pero probablemente lo que tiene acá para hacer fotosíntesis en las hojas sea el 90-95%. Entonces, ¿se justifica poner una maceta transparente? No, para nada. Pongan la maceta que ustedes quieran poner, porque en definitiva, inclusive no presté atención en la gente que está vendiendo plantas, pero muchas de las plantas no vienen en maceta transparente y están tan lindas como si lo tuviesen. Entonces, quizás no es necesario. Fíjense cómo está la parte central de esta planta. Tal cual, es lo que sucede. Esta no se ha muerto todavía porque seguramente está muy bien nutrida, muy bien nutrida. Entonces la planta es resistente, pero donde nosotros la llevamos a la casa, la dejamos de fertilizar y la planta disminuye un poquito las defensas, automáticamente va a empezar a tener una hoja podrida. Y después, lo peor, que nosotros teníamos esta plantita acá y el síntoma que vemos es una hoja podrida. Generalmente el tapón es así, es esto así. E inclusive vienen unas canas. Cuando desarmamos estas plantas encontramos la macetita plástica. Sí. Eso es el tapón, porque eso es lo que justifican, digamos, los grandes viveros. Hoy es todo automatizado, vienen una máquina o personas que están al lado de una cinta transportadora y van sacando, entonces la sacan de la bandeja y la ponen en la maceta automáticamente. Entonces esa canastita queda adentro y eso es lo que nos termina matando la planta. Ustedes vieron que desinfecté la tijera. Cortemos todas las raíces que tengamos afectadas, todas, aunque tenga una partecita afectada. Siempre asegúrense que el elemento cortante esté bien afilado, que corte bien. Las raíces que corté recién, las que estaban todas podridas en el centro, que probablemente eso venía del famoso tapón. Raíces que ya están un poquito viejas y que tienen puntas necrosadas y raíces totalmente nuevas. Si nosotros cortamos todas estas raíces que tienen una parte vieja, hasta nos viene bien porque las puntas están podridas. Entonces podemos cortar estas raíces y dejémosle las raíces nuevas y que la planta arranque en el nuevo sustrato con nuevas raíces. ¿Va a perder un poquito de tiempo? Sí, pero nos vamos a asegurar de que ese bicho que estaba ahí haciendo lío, no lo tengamos. ¿Es conveniente ponerle canela? En este caso sí, acá para evitar el ingreso de agentes patógenos. Pero reitero, la canela, si bien tiene efecto fúngico, no es para curar luego una planta que tenga ya el hongo instalado. Para prevenir el ingreso en estos lugares donde estamos cortando. Igualmente, si nosotros no aplicamos canela, si esta planta se ve que está muy bien nutrida, probablemente no ingrese nada, la planta se encarga de generar esa barrera. Si después de 2 días que le hacemos esto, aplicar fungicida para ayudarla a la planta. La dejamos con las raíces, todas las raíces nuevas que están totalmente activas. Y la planta va a funcionar muy bien. Muchas veces tendemos a poner en una maceta chica, como dijimos hoy, y forzamos a las raíces. Muchas veces quebramos las raíces. En lo posible, yo les decía hoy, utilizar una maceta un poco más grande y tratar de no forzar.
dejar las raíces como están, digamos, en su posición natural. Si nosotros la estiramos, ¿se adapta? Sí, se adapta, pero no conviene porque muchas veces quebramos esa raíz. Bueno, acá quedó la phalaenopsis, quedó un poquito floja, después hay que seguir agregando el sustrato, pero estamos. Hay necesidad de ponerle soporte. Yo la dejaría así. Ah, sí. Sí. Antes de olvidarme, porque después me voy a olvidar, ¿cómo fertilizamos? Muchas veces dicen, yo hoy les decía, yo recomiendo la fertilización foliar, por lo que les comentaba hoy a la mañana. Cuando hacemos la fertilización en el sustrato, la planta tiene 4 funciones vitales básicas, que es la absorción, la circulación, la fotosíntesis y la respiración. Entonces, cuando hace la absorción, tiene absorción y circulación de esos elementos que absorbe para llevarlo a las hojas, porque la planta, ¿dónde necesita los elementos nutritivos? En la hoja. Entonces tiene todo ese trayecto hasta que lo lleva a las hojas y tiene un gasto energético muy elevado. Cuando nosotros hacemos la fertilización foliar, automáticamente la gotita esa de agua con fertilizante ingresa por la hoja. Entonces ya lo tiene en hoja. ¿Tiene costo energético? Claro que tiene costo energético, pero en proporción es mucho más bajo a que lo haga vía radicular. Vía radicular hay otro problema, el pH, que hoy a la mañana no hablamos nada, pero el pH es lo que me pone en disponibilidad los elementos nutritivos. Entonces, desde hoy que venimos diciendo, fertilizar, aplicar insecticida, aplicar fungicida, aplicar esto, aplicar lo otro, no sabemos qué pH tenemos en nuestro sustrato. Entonces, quizás las orquídeas, los elementos nutritivos en general, lo ideal es que el pH esté entre 5.5 y 6.5. Es decir, en el rango de pH que va de 0 a 14, el 7 es el neutro, por debajo de 7 es ácido y por encima de 7 es alcalino. Entonces, las orquídeas necesitan un pH levemente ácido de 5.5 a 6.5. Entonces, muchas veces aplicamos muchos productos y estamos con un rango de pH fuera de ese 5.5 o 6.5. Y muchos elementos nutritivos no están disponibles para las plantas. Entonces yo le puedo aplicar mucho nitrógeno, mucho fósforo, mucho potasio, pero la planta no lo llega a absorber. Entonces cuando lo hacemos vía foliar, automáticamente de la misma hoja ingresa independientemente del pH que tengamos en el sustrato. Entonces básicamente por ese costo energético, por el pH del sustrato, yo recomiendo la fertilización foliar. ¿Cómo hacemos la fertilización foliar? Vamos a tratar de no mojar mucho acá, vamos a poner poquita agua. Voy a poner solo agua, a los efectos demostrativos, no le vamos a poner fertilizante. Y habíamos dicho, las plantas recién trasplantadas no convenía mojarlas. Entonces vamos a tomar esta que nos quedó inconclusa, que le falta la maceta en realidad. Hoy les decía, siempre que preparamos cualquier producto químico, bueno, primero, cuando agregan el fertilizante, siempre con un elemento graduado. Si es 3 mililitros, son 3 mililitros. Siempre traten de que el rociador tenga la máxima presión posible y siempre regulen a lo más fina que pueda en la gota. Que se abra lo máximo posible. Cuanto más fina es la gota, mayor probabilidad de que absorba. ¿Qué hacemos generalmente? Nosotros mojamos toda la hoja, entonces el tamaño de la gota termina siendo independiente. Porque lo hacemos una vez por semana, una vez cada 15 días. Pero si nosotros hiciésemos la fertilización con un régimen, yo les decía, cada 3 días no necesitamos más. Yo lo voy a tratar de hacer acá para no mojar mucho. Bueno, tiene la gota muy gruesa, por ejemplo. Cualquier producto que nosotros le apliquemos en las hojas, simplemente mojándole, tanto en lo posible haz y en vez. Y no necesita más que eso, porque si yo le sigo aplicando, lo único que vamos a lograr es que chorree y se vaya al sustrato. Entonces, cuando aplicamos un fertilizante, ¿está mal que vaya al sustrato? No, no está mal, porque en definitiva tiene la absorción foliar y también tiene una segunda vía de ingreso, que es la vía radicular. Entonces, a su vez, ahí hay otra ventaja por lo cual hacer la fertilización foliar. Pero hacerlo, yo no lo estoy haciendo en todas las hojas para no mojar acá alrededor, pero mojar todas las hojas, no más que eso que se ve ahí, simplemente. No hacer un encharcado.
Exacto. Tratar de que no exceda el fertilizante. Muy bien. Nada, y lo mismo para el fungicida, lo mismo para el insecticida. Ya la planta con eso tiene la capacidad de absorber. Ahí, en ese canal de YouTube está, hay uno de los videos, el último casualmente, es sobre fertilización y ahí está con mucho detalle explicado Ya voy a dar. cada cuántos días y con qué dosis y todo lo que necesitan saber de fertilizante. Abarcado todo lo